Hola chicos, vamos a continuar ahora con el repaso de razonamiento verbal. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, la próxima semana ya es el desarrollo de su ficha de evaluación, en las cuales van a ustedes, igual que el mes anterior, responder ya las actividades a través de la plataforma de Classroom. ¿Ok? Entonces, iniciamos ahora con el repaso, viendo los temas que van a venir en su evaluación. ¿Ok? Entonces, el último tema que habíamos desarrollado era referente a los antónimos. Recuerden que los antónimos eran palabras que tenían significados opuestos o contrarios. Correcto, recuerden eso. ¿Ya? Por ejemplo, ponía feliz. Los antónimos serían todas aquellas palabras o conceptos que indiquen lo contrario, la oposición. ¿Y cuáles teníamos? Triste, melancólico, apenado, acongojado. ¿Ok? Ahora habíamos desarrollado clases. ¿Ok? Clases de antónimos. El primero era el morfológico. Era aquel antónimo que se agregaba a los prefijos de contradicción, de oposición, ¿no? Como en cuáles teníamos el prefijo a, el prefijo in o im también, el prefijo anti o contra, entre otros. ¿Ok? Vamos a ver aquí unos ejemplos. El honor, su prefijo, perdón, su antónimo morfológico sería, ¿cuál? Exacto, deshonor. Completo, incompleto. ¿Qué ocurrió ahí? Que se agregó al inicio de las palabras un prefijo que indica oposición. ¿Ok? Luego tenemos simétrico. El morfológico sería asimétrico. Social, antisocial. ¿Ok? El otro tipo de antónimos son los léxicos. Son aquellos antónimos que para indicar oposición cambia toda la palabra. ¿Ok? A diferencia del morfológico. Entre ellos tenemos los antónimos excluyentes. Son los que al momento de indicar oposición o contradicción afirman o mencionan a la palabra a la cual se opone. Por ejemplo, teníamos verdadero, el lado contrario, falso. Si definimos que es falso, es aquello que no es verdadero, aquello que no es original. Estamos ahí, ¿qué cosa? Mencionando la palabra que se opone. Son los excluyentes. Vida, al lado opuesto, muerte. ¿Qué es muerte? Aquel ser que perdió la vida. ¿Ok? Antónimos inversos son aquellos que van a indicar oposición, antonimia, teniendo como referencia las direcciones opuestas, ¿no? Por ejemplo, teníamos entrada en un sentido y el sentido de dirección opuesta, ¿cuál es? Salida, ¿no? Anverso, que es la parte frontal de una hoja, el lado opuesto o contrario sería reverso. Muy bien. Más ejemplo, podría ser arriba, dirección opuesta, abajo, ¿no? Esos son los antónimos inversos. Los antónimos extremos son aquellos que indican una relación de grado de intensidad al momento de señalar la antonimia, la oposición. Por ejemplo, ínfimo significa muy pequeño. Antónimos de ínfimo sería grande, enorme, colosal. ¿Ok? El antónimo extremo sería de esas tres, colosal, porque indica una relación de intensidad, ¿no? De extremo. Entonces, hemos visto ahí las clases de antónimos. ¿Ok? Luego tenemos los sinónimos. Los sinónimos eran palabras que tenían significados iguales o parecidos. ¿Ok? Un ejemplo, tenemos la palabra alegre. Todos los conceptos o palabras que hagan referencia ya a alegre. Por ejemplo, feliz, contento, jovial, jubiloso. Todos esos son sus sinónimos porque tienen significados parecidos o iguales. Al igual que los antónimos, los sinónimos presentan clases. Teníamos los sinónimos totales. Eran aquellos que poseían un significado idéntico igual. Por tal motivo, se podían intercambiar, es decir, utilizar en cualquier contexto u oración. Por ejemplo, tengo una cita con el oftalmólogo. Sinónimo de oftalmólogo sería oculista, correcto. Oculista hace referencia al mismo ser, es decir, sinónimos o el significado es igual. Por tal motivo se llaman sinónimos totales. En cambio, teníamos los sinónimos parciales. Eran aquellos que se podían intercambiar en algunos contextos. ¿Por qué? En algunas situaciones
tenía un significado semejante, es decir, era un sinónimo, pero en otros se alejaba totalmente o cambiaba el sentido de la oración. Por ejemplo, Rubén se quebró la muñeca. Sinónimos de quebró podría ser rompió, fracturó. Yo puedo decir o reemplazar con cualquiera de esas dos palabras y el sentido de la oración se mantiene, no se altera. Ahí sí se puede reemplazar fracturó. Si yo dijera ayer se quebró el cristal de la mesa, puede decir se rompió. Sí, hace referencia. Pero podré decir ayer se fracturó el cristal de la mesa. No, ya no se puede utilizar. Porque fracturó indica solamente ruptura de huesos. Acá está hablando que se ha roto el cristal, el vidrio. Entonces no se puede intercambiar. Esos son los sinónimos parciales. En algunos sí se puede intercambiar, en otros no. En el caso de los sinónimos con diferencia de grado, son aquellos que van a mencionar una intensidad, una gradación. ¿Ok? Las fuertes lluvias estropearon las plantas. Sinónimo estropearon podría ser dañaron, maltrataron, aniquilaron o mataron. Tenemos dos antónimos, dañaron y aniquilaron. Los dos indican oposición, pero solamente aniquilaron sería sinónimo por diferencia de grado. Por una razón, porque indica una intensidad, una gradación al momento de indicar oposición. En este caso, una intensidad extrema. ¿Ok? Porque aniquilaron significa que desaparezcan en este caso las plantas, ¿no? Desaparecerlas completamente. ¿Ok? El otro tipo son los sinónimos por diferencia de uso. Son aquellos que de acuerdo al contexto, la situación, van a adquirir un significado y se pueden reemplazar con otras palabras. Por ejemplo, yo doy como mi causa a pelotear. Causa de significado real, está hablando de un plato de comida, ¿no? Tradicional del Perú, o también hace referencia al origen o motivo de algo. Pero en la oración, causa no menciona esos dos conceptos, sino está siendo utilizado como amigo. Aquí adquirió un nuevo significado, un nuevo uso de acuerdo al contexto de la oración. Igual, pelotear hace referencia a fútbol, ¿no? A jugar fútbol. Esos son los sinónimos con diferencia de grado. ¿Ok? El otro tema que estoy considerando para su evaluación son las oraciones incompletas. Recuerden que este tipo de ejercicios tiene como finalidad completar un pequeño texto, eligiendo las palabras más adecuada o la palabra adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta ciertos criterios, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? El de gramaticalidad y de contextualidad que vamos a ver ahora, ¿no? Criterio contextual. Quiere decir que la palabra que elijamos debe hacer referencia al contenido, al contexto o mensaje de esa idea, de esa oración. Por ejemplo, el autor del libro huye de lo tradicional, o sea, quiere decir abandona, déjalo que siempre se hace. Y propone métodos, y está diciendo que déjalo lo común, lo que siempre se hace, lo antiguo, ¿no? Debe ser métodos, lo contrario, ¿no? Prácticos, magníficos, seguros o innovadores. ¿Cuál sería el antónimo de, o lo contrario de tradicional, algo que ya está pasando de moda o algo que se hace cotidianamente? Lo contrario sería algo nuevo, pero no encontramos nuevo. Un sinónimo de nuevo, ¿cuál sería? Innovadores. Yo debo elegir la palabra de acuerdo al contexto de la oración. Eso se llama contextual. El segundo criterio es gramaticalidad. En este caso, la palabra que elijas debe coincidir en los mismos accidentes gramaticales que posee la oración. ¿Ok? Es decir, si las palabras que están alrededor, ¿no? De la parte vacía están en singular, la palabra que complete también debe estar en singular. Si está en femenino, también debe cumplir ese accidente gramatical. Por ejemplo, las aves sobre los verdes. Tenemos saltan cielos, vuelan árboles y vuela árbol. Las aves, ¿cuál sería? Vuelan sobre los árboles. Aves está en plural, la acción, el verbo también está en plural. Los árboles está en plural, los están plural, perdón, árboles también está en plural. Cumple esa relación. Ahora, los dos criterios siempre se aplican a la vez, ¿ya? Sino que lo hemos separado simplemente para considerarlo, ¿no? Pero los dos siempre se aplican a la vez. Entonces, como ven, son tres temas que están viniendo para su evaluación. Oraciones incompletas, sinónimos y antónimos. Estoy agregando también una ficha
Una sola hoja para que ustedes puedan practicar estos 3 ejercicios para la próxima semana. ¿Ok, chicos? Entonces, nos estamos viendo y que tengan una excelente semana. Hasta luego.